Nunca pensé que un error tan estúpido como olvidar mi mochila en el autobús cambiaría mi vida entera, literalmente. Porque fue por eso que conocí a Luis. Todo empezó un miércoles cualquiera. Salía agotado de clases, con la cabeza hecha un nudo por un examen de contabilidad, y el último pensamiento que tuve antes de subirme al bus fue algo como: necesito una cerveza urgente. Me senté al fondo, cerré los ojos un momento, y cuando los volví a abrir, ya había pasado mi parada. Me bajé malhumorado, sin saber bien en qué parte de la ciudad estaba. Solo entonces me di cuenta de que no tenía mi mochila. Me subí el cierre de la chaqueta y empecé a caminar hacia la estación más cercana esperando tener suerte. Ahí estaba él. Luis. Alto, moreno, con ese aire relajado que tienen los que siempre parecen saber lo que están haciendo. Estaba sentado en una banca, con mi mochila en sus pies. Supe que era mía por el parche de los Lakers mal cosido que siempre decía que iba a arreglar y nunca arreglaba. ¿Es tuya?, me preguntó, antes de que yo dijera nada. Asentí, algo desconfiado. Él se levantó y me la tendió. Te vi dormido en el bus. La dejaste atrás cuando te bajaste corriendo. Pensé que podrías necesitarla. Eso ya me cayó raro. ¿Quién hace eso? ¿Quién se baja 3 paradas después solo para devolverle la mochila a un extraño? Gracias, dije, algo cortado. No hay de qué. Me llamo Luis, por cierto. No sé qué fue. Tal vez su voz, tal vez su manera de mirarme como si me conociera de antes. Pero le sonreí. De verdad. Y eso, en mí, ya era decir bastante. Juan, le dije, sin pensar demasiado. Ahí podría haber terminado todo. Le doy las gracias, él se va, yo también, y chau. Pero no. Luis no se movió. Se volvió a sentar y me hizo una seña con la cabeza. ¿Vas hacia el centro? Podemos compartir el bus. Asentí otra vez. No era la mejor idea del mundo. Un tipo desconocido, ciudad grande, etc. Pero algo en mí decidió confiar. Así, sin más. Nos sentamos juntos. Hablamos. Primero de tonteras. Luego de música, de películas, de lo que estudiábamos. Él era diseñador gráfico. Trabajaba freelance. Vivía solo. Tenía una gata llamada Petra. Y se reía de una forma que me hacía mirarlo más de la cuenta. Cuando llegamos a mi parada real, dudé, pero bajé. Oye, me dijo justo antes de que se cerraran las puertas. Si alguna vez pierdes otra mochila, espero que sea conmigo cerca. Y se fue. Yo me quedé parado ahí, en la vereda, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. No supe por qué me afectó tanto. Solo sabía que quería volver a verlo. No tenía su número. No sabía su Instagram. Ni su apellido. Nada. Solo sabía que se llamaba Luis y que tenía una gata que se llamaba Petra. Pasaron 2 días. 2 malditos días en los que no pude concentrarme. Cada vez que me subía al bus miraba hacia todos lados, como si fuera a aparecer de la nada. Y entonces, el viernes por la tarde, ahí estaba, sentado en el mismo lugar de siempre. Auriculares en el cuello, sonrisa de lado. Como si supiera que iba a encontrarme ahí. ¿Ves?, dijo cuando me senté a su lado. Te dije que pasaría. Me reí, un poco avergonzado, y no sé bien cómo ni por qué, pero terminamos yendo a tomar una cerveza después de eso, y esa fue la primera vez que me di cuenta de que tal vez Luis no solo me caía bien, tal vez me gustaba. De verdad. Y eso era un problema. Porque hasta ese momento, yo no me había permitido pensar en algo así. No con otro hombre. Pero ahí estaba él, riéndose de mis chistes malos, tocándome el hombro cada vez que hacía una broma, mirándome con esos ojos que parecían decir más de lo que su boca dejaba salir. Y yo no sabía qué hacer con eso. La segunda vez que salimos fue diferente. No fue casualidad, no fue que nos encontramos de nuevo en el bus. Fue porque él me escribió. Me buscó en Instagram con solo mi nombre. Ni idea cómo me encontró, todavía no se lo pregunto. Y me mandó un mensaje simple. ¿Te animas por una segunda cerveza? Esta vez invito yo. Mi estómago se apretó al leerlo. No por nervios. Por ganas. Acordamos vernos el sábado a las 6,
en un bar del centro que él conocía. Era de esos lugares, con luces cálidas y mesas de madera, medio escondido, medio perfecto. Luis ya estaba ahí cuando llegué. Tenía una camisa remangada, y esa sonrisa suya que me descolocaba. Pensé que te ibas a echar para atrás, dijo mientras me acercaba. Pensé lo mismo de ti, le respondí. Nos sentamos, pedimos unas cervezas artesanales con nombres ridículos que no sabíamos pronunciar. Y hablamos. Mucho. De nuestras familias, de lo que queríamos hacer en el futuro, de lo difícil que era vivir solo en esta ciudad de mierda que tanto nos gustaba odiar. Él hablaba con las manos. Se le movían los ojos cada vez que contaba algo que le importaba. Yo lo escuchaba y lo miraba demasiado. Me daba cuenta pero no podía evitarlo. Y entonces, pasó algo que no vi venir. Estábamos riéndonos por algo. Creo que por una historia suya de cuando trabajaba como animador en fiestas infantiles, cuando se quedó callado de golpe. Me miró. Fijo. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo, más serio. Asentí. ¿Te gustan los hombres? Mi cuerpo entero se tensó. No era la primera vez que alguien me lo preguntaba. Pero sí la primera vez que me importaba tanto la respuesta. Dudé unos segundos. Demasiados. No lo sé, dije por fin. Y fue verdad. Luis no dijo nada al principio. Solo asintió, como si esperara esa respuesta. Como si le bastara con mi sinceridad. ¿Y yo? Preguntó luego. ¿Te gusto? Ahí sí que no supe qué hacer con la cara. Sentí cómo me ardían las mejillas, cómo el aire se volvía más denso. Abrí la boca para contestar pero no me salió nada. Luis solo sonrió. Tranquilo. No tienes que decirlo si no quieres. Agregó. Yo solo quería saber si estaba loco o no. Y se quedó ahí, mirándome. Esperando. Pero sin apurarme. Después de un silencio largo, larguísimo, alcé la vista y dije. No estás loco. Y eso fue todo. Esa noche no pasó nada más. No me besó. No me tocó. Ni siquiera me miró distinto después. Terminamos la cerveza, salimos del bar, caminamos un par de cuadras en silencio, y cuando llegó la hora de separarnos, solo dijo. Me alegra que no estés tan seguro. Yo tampoco lo estuve al principio. Me quedé con eso dando vueltas en la cabeza por días. Nos vimos otra vez el martes. Esta vez en su departamento. Me abrió la puerta en camiseta y con Petra, su gata, enrollada en los pies. El lugar era chico, pero acogedor. Había dibujos suyos pegados en las paredes, plantas colgando de estanterías improvisadas y olor a incienso suave. Cocinamos algo fácil. Pasta con lo que había en la despensa. Yo llevé una botella de vino barato. Charlamos como siempre, sin tensión, sin apuro. Hasta que la noche se hizo larga, y el vino nos dejó más relajados de la cuenta. Estábamos sentados en el suelo, espalda contra el sofá, piernas estiradas, hablando de música. Él puso una playlist que decía, lluvia más nostalgia más vino, y por alguna razón no sonaba tan ridículo como debería. Y en un momento, sin previo aviso, Luis se inclinó un poco hacia mí. Solo un poco, lo suficiente como para que su hombro tocara el mío. Como para que pudiera sentir su respiración. Si te beso, dijo muy bajito, te vas a ir. Me quedé quieto, podría haber dicho muchas cosas, pero solo hice una. Negué con la cabeza. Y entonces me besó. No fue un beso de película. No hubo música épica ni cámara lenta. Fue un beso real. Con duda. Con nervio. Con ese temblor en la respiración que te dice que ambos están cruzando un límite que no tiene vuelta atrás. Sus labios rozaron los míos primero. Apenas. Como pidiendo permiso. Yo me quedé quieto, procesando el momento, el vértigo. Y cuando por fin reaccioné, lo besé de vuelta. Lento. Torpe, tal vez. Pero sincero. Luis no apuró nada. Su mano se posó sobre mi rodilla, con calma, como si estuviera asegurándose de que yo todavía quería estar ahí.
Y yo, sin pensarlo mucho, dejé caer la cabeza sobre su hombro después de separarnos. Nos quedamos así un rato, sin decir nada, escuchando la música baja y los latidos de nuestros pechos, que parecía que iban a explotar. No tenías que decir sí, dijo al fin, con voz suave. Pero lo hice, le respondí. Él sonrió. Lo sentí. Esa noche no dormí en su departamento. No porque no quisiera, sino porque aún no estaba listo para tanto. Y él lo entendió. Me acompañó hasta la puerta. Me abrazó. Fuerte, largo, de esos que te dejan el olor de la otra persona pegado en la ropa. Y me dijo: cuando quieras volver, esta puerta está abierta. Volví 2 días después. Y la tercera vez que nos vimos ya no hubo nervios. Hubo sonrisas cómplices. Hubo manos que se buscaban sin miedo. Hubo más besos, más largos, más seguros. Y esta vez, sí me quedé. Dormimos juntos. Literalmente. Él se sacó la camiseta. Yo también. Compartimos la misma cama, los mismos silencios, el mismo espacio bajo las sábanas. No pasó nada más esa noche. Ninguna locura. Solo nos abrazamos. Su pecho contra mi espalda, su brazo cruzándome por la cintura. Y su respiración, tranquila, contra mi cuello. La mañana siguiente fue extrañamente natural. Nos levantamos tarde. Hicimos café. Petra se nos subió encima mientras intentábamos desayunar. Él me prestó una camiseta suya porque yo no quería volver a casa oliendo a noche en departamento ajeno. Y cuando me fui, me besó en la frente. Así, sin más. Como si ya fuera costumbre. En las semanas siguientes, nos vimos casi todos los días. Algunos lo llamaban quedarse a dormir. Otros lo llamaban andar saliendo. Nosotros no lo llamábamos de ninguna forma. Simplemente pasaba. Luis era paciente. Nunca me presionó, nunca me preguntó si yo ya me decidí, solo estaba. Con sus mensajes de buenas noches, sus recomendaciones de música, sus ideas locas de salir a caminar a las 11 de la noche porque el aire de la ciudad se siente distinto cuando todos duermen. Yo empecé a quererlo así, en silencio, sin darme cuenta. Y un día, sin pensarlo, le llevé mi cepillo de dientes. Fue como cruzar otra frontera invisible. Esa noche, después de reírnos por alguna estupidez, él me miró serio por primera vez en mucho tiempo. Oye Juan, dijo, bajando la mirada un segundo. ¿Tú les has dicho a tus amigos? Me quedé callado. Ese tema no había salido hasta ahora. No, respondí. ¿Te da miedo? Asentí. Él no se molestó. Ni siquiera se decepcionó. Solo me acarició la mano y dijo: cuando estés listo. No antes. Y eso me partió un poco. Porque era la primera vez que alguien me daba permiso de ir a mi ritmo. Sin ponerme condiciones. Sin empujarme. Era él. Luis. El tipo que me devolvió la mochila. Que me buscó en Instagram. Que me había estado cuidando sin pedir nada a cambio. Y yo me estaba enamorando. Fue durante una tarde cualquiera que lo noté. Estábamos tirados en su cama, los dos medio dormidos, con Petra acurrucada entre nuestras piernas. Él tenía una mano sobre mi pecho, como si se hubiera quedado ahí sin darse cuenta. La música sonaba bajito desde su laptop, y afuera caía una lluvia suave que golpeaba la ventana con ritmo irregular. Y de pronto, sin razón aparente, me invadió una certeza. Estaba enamorado. Así de simple. Así de jodido. No fue algo que dije en voz alta, ni siquiera lo escribí en mis notas como a veces hacía con las cosas que no sabía cómo enfrentar. Solo lo supe, como cuando sabes que el invierno se está terminando aunque todavía haga frío. No lo supe por cómo me besaba. Lo supe por cómo me miraba mientras cocinaba. Por cómo recordaba las cosas que decía sin importancia. Por cómo, cada vez que me iba, me preguntaba si llevaba paraguas aunque no estuviera lloviendo. Pero con eso vino el miedo. Porque si estaba enamorado eso significaba que podía salir herido, que podía perderlo, y entonces empecé a hacer lo que uno hace cuando le da miedo algo real. A esconderme. Me alejé un poco,
Dejé de responder tan rápido. Empecé a decir no puedo hoy más seguido. Excusas. Tontas. Transparentes. Y él lo notó. ¿Todo bien? Me preguntó una noche, en su cocina, mientras revolvía una salsa que olía a gloria. ¿Sí? Mentí. No lo parece. Me encogí de hombros. Me costaba mirarlo, porque si lo miraba, todo se me venía abajo. Solo estoy, con la cabeza llena. Cosas de la facu. Nada grave. Luis apagó la hornalla, dejó la cuchara en el fregadero, y se acercó. Me tomó de la barbilla, con cuidado, y me hizo mirarlo. Juan. Si te asusta lo que está pasando entre nosotros, está bien. A mí también me asustó al principio. Ahí fue cuando me quebré un poco. No lloré, pero me tembló la voz cuando dije: es que esto no era parte del plan. Yo no tenía pensado sentirme así por alguien. Luis me abrazó. Fuerte. Yo tampoco. Susurró cerca de mi oído. Pero acá estamos. Me quedé ahí, aferrado a su cuerpo como si me estuviera sosteniendo del borde de algo. Y tal vez era así. Esa noche fue distinta. No solo porque estuvimos juntos por primera vez. Y sí, lo llamo así, porque no fue algo únicamente físico, sino porque después no hubo distancia. No hubo prisa por vestirse ni silencios incómodos. Me quedé con él, por completo, por dentro y por fuera. Él me acariciaba la espalda. Yo tenía la cara escondida en su hueso, y en un momento, sin pensarlo, le dije: me gustas. No fue un te amo. No todavía, pero sí fue abrir una puerta. Él no respondió con palabras, solo me besó la frente y se quedó abrazado a mí toda la noche. Y al día siguiente, me presentó a sus amigos. No lo había planeado. Salimos a tomar algo, y nos cruzamos con ellos en un bar. 3 tipos y una chica. Todos con cara de, ah, así que este es Juan. Yo me puse tenso de inmediato. No sabía si me iban a mirar raro, si iban a decir algo, si Luis les había contado que éramos. Pero no dijeron nada extraño. Me saludaron con naturalidad. Uno de ellos incluso me ofreció una cerveza y me preguntó si jugaba al pádel. Y lo más loco fue que, en medio de la charla, uno de ellos, David creo que se llamaba, dijo algo como: Luis hablaba todo el tiempo de vos. Pensábamos que te estaba inventando. Luis se rió, se encogió de hombros, y me miró con esa expresión suya que decía más que 1000 palabras. Y en ese instante supe que ya no había vuelta atrás. Yo también quería hablar de él. Yo también quería dejar de esconderme. Fue después de esa noche con sus amigos que algo cambió en mí. Como si el hecho de ver a Luis siendo él mismo, sin esconder nada, sin disfrazarse de otra cosa frente a su gente, me diera permiso. O más bien, me diera coraje. Al día siguiente, cuando volví a casa, miré mi celular y entré al grupo de WhatsApp de mis amigos de siempre, Miguel, Javi, Sergio y yo, ese grupo que nunca casaba. Donde se hablaba de fútbol, memes, chismes, pero nunca de cosas importantes. Y escribí: che, les tengo que contar algo. El visto de Sergio apareció al segundo. Después el de Javi. Miguel demoró un poco. ¿Todo bien?, puso uno. ¿Pasó algo?, otro. Respiré hondo. El corazón me iba a 1000. Estoy saliendo con alguien. Un chabón. Listo. Pum. Silencio en el grupo por un minuto que pareció una hora. Pensé lo peor. Que me iban a borrar. A joder. A hacerme sentir como si estuviera traicionando el club secreto de los pibes. Pero no. Primero respondió Javi. ¿Y? ¿Está bueno o no? Después Miguel. Con razón andas desaparecido, rata. ¿Y cuándo lo conocemos? Y por último Sergio. Mientras no te pongas a hinchar por el Barça, todo bien. Me largué a reír. Solo, en la cocina. Como un idiota. Con lágrimas en los ojos y el teléfono temblando en la mano. Luis llegó a casa justo en ese momento. Yo había olvidado que le había dejado llave una semana antes. Me encontró así, riendo con los ojos llorosos, sentado al lado del microondas. ¿Estás bien?, preguntó, dejándose la mochila en el suelo. Sí, mejor que nunca,
Me acerqué y lo besé. En la boca, largo, sin miedo. Y entonces se lo dije. Les conté a mis amigos. Luis me miró, sorprendido. ¿En serio? Asentí. Y no dijeron nada raro. Me jodieron un poco, como siempre. Pero... bien. Me bancaron. Él me abrazó. Se quedó ahí, conmigo en silencio, mientras mi cabeza intentaba procesar todo lo que eso significaba. Había cruzado la línea. Ya no era un juego, ya no era una historia secreta en una cama compartida. Era real. A partir de ahí, todo fue distinto. Empezamos a hacer cosas de pareja, sin llamarlo así. Íbamos al cine, al parque, hacíamos compras juntos, cocinábamos. Él conocía a mi vieja de antes, de aquel día que me ayudó con una mudanza hace unos meses, pero nunca le había dicho que nosotros éramos algo. Hasta que un día lo hice. Fue en su casa, tomando mate con ella un domingo cualquiera. Ella preguntó si estaba saliendo con alguien. Y yo dije que sí. «Se llama Luis, ¿no?», dijo ella con media sonrisa. «Sí», respondí. No dijo más, solo me miró como una madre mira cuando ya sabe, pero estaba esperando que lo dijeras con tus palabras. Después de eso, me abrazó. Como siempre. «No sabes lo que me alegra que seas feliz», me dijo al oído. Y esa fue la última ficha que me faltaba. Porque sí, era eso. Era feliz. Por primera vez, de verdad. Y cuando volví a casa esa noche, cuando Luis me preguntó, «¿Cómo te fue con tu vieja?», no le respondí enseguida. Solo lo miré. Le tomé la cara con ambas manos. Y le dije, «Te amo». Él parpadeó una vez. Y después, con esa calma suya que a veces me desesperaba y a veces me salvaba, respondió, «Yo también». Y entonces todo encajó. El bus. La mochila. El bar. Las cervezas. La lluvia. Petra, su cama, todo. Después de decirnos que nos amábamos, todo parecía más claro, pero también más frágil, como si ahora que teníamos algo real entre las manos, el miedo a romperlo se hubiera duplicado. Pasaron las semanas, y entramos en esa etapa donde lo cotidiano empieza a hacer preguntas que el amor solo no puede responder. ¿Nos quedamos a dormir juntos todos los días? ¿Seguimos pagando 2 alquileres? ¿Cómo hacemos con nuestros tiempos, nuestras rutinas, nuestras manías? La convivencia no empezó con una charla. Empezó porque yo dejé una remera, después un par de zapatillas, luego una caja con cosas de la facultad. Y cuando me quise dar cuenta, ya tenía más ropa en su placar que en el mío. Una noche, mientras lavábamos los platos, Luis dijo, «Ya vivís acá, ¿no?». Lo miré. Me reí. «No oficialmente». «Podríamos hacerlo oficial», dijo, sin mirarme, mientras enjuagaba una olla. «Si querés». Me quedé en silencio unos segundos. «¿Y si nos matamos?». «No creo. Ya me bancás cuando me olvido de sacar la basura. Y vos cuando dejo la pasta colarse sola y se pega toda». Nos miramos. Sonreímos. «Va a ser un desastre», le dije. «Seguro. Pero un desastre compartido». Le respondí con un beso. Y esa fue nuestra charla de convivencia. Sin papeles, sin reglas. Solo el acuerdo tácito de que lo queríamos intentar. Y funcionó. Hasta que dejó de hacerlo del todo. No entre nosotros, sino con el mundo afuera. Una noche fuimos a una fiesta del trabajo de Luis. Él me presentó como Juan, sin etiquetas. Yo no esperaba que dijera mi novio, pero tampoco me esperaba lo que vino después. Uno de sus colegas, un tal Ramiro, empezó a hacer comentarios raros. Nada muy explícito, pero sí incómodos. Del tipo, «Ah, con razón ya no salís con nosotras», o «Entonces Juan es el que te tiene tan casero últimamente». Luis se rió. Por compromiso, yo también. Pero, adentro, algo se me encogió. Cuando nos fuimos, él notó mi cara. «¿Estás bien? No me gusta que te traten así. Así como si estuvieras haciendo algo malo». Luis apretó los labios. Miró hacia adelante mientras caminábamos.
Estoy acostumbrado, dijo finalmente. Eso me dolió más. No tendrías que estarlo. Nos quedamos callados un rato largo. ¿Sabes qué es lo peor?, me dijo después, en el subte con voz apagada. Que antes, cuando salía con minas, nadie decía nada. Pero ahora, aunque soy el mismo tipo, todo el mundo tiene algo que opinar. ¿Y si empezamos a hablar nosotros también? Él me miró. ¿A qué te referís? A no quedarnos callados. A no dejar que hagan como si no existimos. A decir con orgullo, estamos juntos. Luis se quedó en silencio. Después, con los ojos clavados en los míos, asintió. Hagámoslo. Y lo hicimos. Empezamos de a poco. Fotos juntos en redes. Comentarios sin filtro. Besos en la calle sin mirar a los costados. Y sí, hubo miradas. Algún que otro insulto suelto. Pero también hubo otra cosa. Mensajes de desconocidos diciendo, gracias. Chicos que decían ojalá yo tenga eso algún día. Amigos que se animaron a contar sus propias historias. Gente que simplemente nos sonreía en la calle. Y entonces entendí algo que me dio vuelta la cabeza. Estar con él no solo me hacía feliz, me hacía valiente. La valentía se contagia, y estar con Luis, día tras día, me hizo querer ser más que un chico que tuvo suerte en el amor. Me hizo querer ser un hombre que no pide disculpas por sentir. Que no esconde a quien ama detrás de bromas o medias verdades. Pero eso no significa que todo fuera fácil. Hubo días grises. Como ese domingo que fuimos a visitar a su papá. Luis no hablaba mucho de él. Decía que era un tipo serio, más bien seco. Sabía que no lo había tenido fácil cuando salió del closet años atrás. Su papá no lo echó, ni lo insultó, ni lo cortó del todo, pero lo miraba distinto desde entonces. Como si nunca hubiera vuelto a verlo del todo. Ese día fuimos juntos. Yo estaba más nervioso que él. Caminamos en silencio hasta la casa, una construcción baja con jardín al frente y olor a madera vieja en la entrada. El padre nos recibió con una expresión neutra. Luis, dijo, dándole un apretón de manos. Después me miró. ¿Y vos sos? Juan, dije, estirando la mano. Tardó un segundo en darme la suya. Fue firme, breve. Entramos. Comimos en silencio casi toda la comida. Pollo al horno. Verduras. Nada raro. Pero el aire estaba tenso. Cargado. Como si todo se pudiera romper con la palabra equivocada. Hasta que pasó. En un momento, Luis agarró mi mano sobre la mesa. Natural. Como lo hacía siempre. No como un gesto político. Solo como alguien que quiere tocar al otro. Sentirlo cerca. El padre no dijo nada. Pero dejó el tenedor. Lo miró. Y dijo, sin levantar la voz. No hace falta hacer eso delante mío. Luis se quedó quieto. Pero no soltó mi mano. No estoy haciendo nada ofensivo. Respondió. Tranquilo. No me molesta lo que hagan. Solo que no me parece necesario. ¿Y cuándo lo sería? Preguntó Luis. Hubo un silencio. Yo quise intervenir. Decir algo para calmar el momento. Pero no me salió nada. El padre se levantó. Llevó su plato a la cocina, y dijo desde ahí, ya saben dónde está la puerta. Nos fuimos sin discutir. Sin gritar. Luis no dijo una palabra en todo el camino de vuelta. Ni yo. Hasta que llegamos a casa y, sin sacarse ni la campera, él dijo. Todavía me sigue viendo como un error. No sos un error, le dije, firme. Él me miró. Lo sé. Pero duele igual. Esa noche, dormimos abrazados. No fue una noche de besos ni caricias. Fue una noche de silencio compartido. De consuelo. Y de una certeza que crecía en los espacios más difíciles. No lo iba a dejar solo. Ni por eso. Ni por nada. Y él tampoco a mí. Un mes después, le tocó el turno a mi viejo. Que ya lo sospechaba. Que me miraba con esa mezcla de orgullo y reserva que tienen los padres cuando su hijo les sale más valiente de lo que imaginaban. Y aunque me temblaban las piernas, se lo dije. Papá, estoy con alguien. Con un chico. Se llama Luis. Él me miró. Tomó un sorbo de su café.
Dejó la taza. ¿Te hace bien? Asentí. ¿Te hace feliz? Mucho. Y entonces él dijo: entonces yo también soy feliz. Y lloré. Como un nene. Ahí, frente a él. Con todas las palabras que no supe decir en años deshaciéndose en ese instante. Después de eso, algo en mí se acomodó. Empecé a vivir distinto. Con el pecho más liviano. Con menos miedo. Y con más ganas de todo. Especialmente, de lo que venía con Luis. El primer verano juntos, fue como una prueba de fuego. Convivencia total. Vacaciones improvisadas. Días de calor insoportable y noches compartidas bajo ventiladores que no daban abasto. Peleas por cosas mínimas. ¿Quién deja la toalla mojada en la cama? ¿Quién se olvidó de sacar el tupper viejo del bolso? Y reconciliaciones a media luz con la piel pegajosa de sol y ganas. Fue también cuando alquilamos una cabaña en las sierras, una de esas que no tienen wifi ni señal, solo árboles, grillos, y ese silencio raro que te obliga a escucharte a vos mismo. Y ahí, entre caminatas sin destino, mates con vista a la nada y siestas eternas, lo miré una tarde y pensé: este es mi lugar en el mundo. No era la cabaña. Ni el paisaje. Era él. Era Luis con su piel tostada, leyendo tirado en una hamaca. Luis que se quemaba la nariz aunque se pusiera protector. Luis que se sabía todas las constelaciones y me las contaba como si fueran cuentos que se había inventado. Una noche, sin planearlo, me salió solo. Estábamos tirados en el pasto, con una manta entre los dos y una botella de vino ya por la mitad. ¿Te ves conmigo de acá a unos años? Le pregunté, sin pensarlo demasiado. Luis se giró hacia mí, con esa media sonrisa que le salía cuando se ponía tierno. ¿Vos querés que te responda eso en serio? Sí. Se acomodó un poco. Me veo con vos, dijo, en una casa con cocina grande, con 2 gatos mínimo, y vos peleándote con el lavarropas. Yo diseñando cosas que nadie entiende, y una rutina que no se sienta como rutina. Me reí. ¿Y vos? Tomé un trago de vino, y dije: me veo volviendo a casa y encontrándote cocinando sin remera, con música de mierda sonando, y con ganas de quedarme para siempre. Luis se acercó. Me besó despacio. Entonces estamos bien. Y lo estábamos. Pasaron los meses, y seguimos eligiéndonos. A veces con pasión, otras con paciencia. Con días buenos y días donde nos queríamos mandar a la mierda, pero siempre con la certeza de que valía la pena. Nuestros amigos nos conocían como los que se encontraron por una mochila perdida. A veces me preguntaban si de verdad había sido así, o si era una historia inventada. Yo solo me reía y decía: fue así, pero lo loco no fue la mochila, fue que decidimos quedarnos. Porque eso es lo que más me gusta de nosotros. Que no fue un flechazo. No fue magia. Fue elección. Luis me elige cada día. Con mis manías, con mis silencios, con mis inseguridades. Y yo lo elijo a él. Con sus playlists raras, con su risa escandalosa, con su forma de decir vení cuando estoy triste, y no sabe cómo arreglarlo, pero igual me abraza fuerte. Así que sí. Esta es nuestra historia. La de un beso que empezó con una mochila olvidada, y terminó siendo casa. Y cada vez que alguien me pregunta si vale la pena arriesgarse, si no da miedo sentir algo por alguien del mismo sexo, si no es demasiado complicado, solo pienso en él. Y digo sí, da miedo. Pero vale todo, porque si lo elegís, y él te elige también, entonces no hay vuelta atrás, y eso te juro, se siente como libertad. Raya,